Imagina esto. Una sala de restaurante llena de risas y el tintineo de copas, donde un magnate arrogante se burla de la hija de una camarera, pidiéndole que toque el violín. Lo que nadie esperaba es que esa pequeña desataría una melodía que silenciaría a todos, cambiando su destino para siempre. El restaurante era un hervidero de risas y el incesante tintineo de cubiertos contra platos de porcelana. Un templo de alta alcurnia donde figuras con trajes hechos a medida y vestidos de diseñador cerraban tratos de millones de dólares. En medio de todo ese bullicio, se encontraba Richard Langford, el director general, un hombre tan conocido por su imperio como por su lengua viperina y su arrogancia desmedida. Recostado en su silla, hacía girar su copa de vino tinto oscuro, mientras sus penetrantes ojos azules escudriñaban el salón en busca de su próximo capricho. Su mirada se detuvo en una joven que estaba en un rincón, aferrada a un estuche de violín bastante gastado. Apenas tendría unos 12 años, con el cabello castaño recogido en una coleta informal y unos ojos brillantes que ocultaban una silenciosa pero férrea determinación. Su nombre era Emily Carter. Su madre Elisa trabajaba allí como camarera, moviéndose con una expresión cansada pero resuelta entre las mesas. Richard soltó una risita, dándole un codazo a su colega. ¿No es esa la hija de la camarera?, espetó en voz alta, asegurándose de que todos cerca lo escucharan. Algunos giraron la cabeza, intrigados. Lisa al oírlo se tensó pero siguió concentrada en llenar un vaso de agua en la mesa contigua. Richard golpeó el borde de su copa con un tenedor. El sonido seco atrajo más atención. «Oye, chiquilla», la llamó haciéndole un gesto a Emily. «¿Tienes un minuto?» Emily dudó mirando a su madre, quien le asintió con un gesto alentador. Lentamente dio un paso al frente. Richard ladeó la cabeza observándola con una sonrisa burlona. «Así que dime», arrastró, «¿qué haces para entretenerte? ¿Juegas? ¿Ves dibujos animados?» La mesa a su alrededor soltó unas risitas condescendientes. Emily parpadeó. «Toco el violín», dijo simplemente. Esto captó la atención de Richard. Levantó una ceja, mirando el estuche desgastado. «¿Violín, ¡Qué elegante!». Se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó. «¿Qué tal una pequeña actuación para nosotros? Danos algo de qué hablar». Las risas en la mesa se intensificaron. Algunos invitados se inclinaron, intrigados. Otros intercambiaron miradas de complicidad, anticipando ya el desastre. La imagen, un hombre rico pidiendo a la hija de una camarera que actuara ante un público tan selecto. ¿Era una broma de muy mal gusto o una trampa para humillarla? Emily apretó con más fuerza el estuche. Comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. La risa, el tono burlón de Richard, no era una petición cortés. Él esperaba que ella fallara, que tropezara, que se convirtiera en el hazmerreír. Respiró hondo y dio un paso adelante. Un camarero que pasaba se detuvo sintiendo el cambio en la atmósfera. Lisa, petrificada junto a la barra, solo podía mirar. Su corazón latía desbocado. Quería detenerlo, proteger a su hija de la inminente vergüenza, pero Emily ya había abierto el estuche. Richard se recostó en su silla, levantando una ceja. «Bueno, pues escuchemos, ¿no?», dijo tomando otro sorbo de vino. Emily levantó el violín, acomodándolo bajo su barbilla. El restaurante se sumió en un silencio tenso. La tensión era palpable. Los invitados, que antes no habían prestado atención al escenario, ahora la miraban fijamente. Las risas se apagaron. El arco se detuvo sobre las cuerdas. Por un instante sus dedos permanecieron inmóviles. Luego, sin decir una palabra, tocó la primera nota. La primera nota cortó el aire como una cuchilla, limpia y nítida, silenciando cada susurro en el restaurante. El peso de las expectativas, las dudas, las burlas, todo seguía flotando, pero el sonido del violín de Emily lo atravesaba sin esfuerzo. Richard, que había estado haciendo girar el vino en su copa con una sonrisa de burla, se quedó inmóvil a mitad de su movimiento. La charla en las mesas cercanas se apagó, las cabezas se giraron, las miradas fijas en la joven que estaba en medio de un restaurante de lujo, tocando un violín que parecía demasiado viejo para producir sonidos tan inquietantemente hermosos. Los dedos de Emily danzaban sobre las cuerdas, el arco se deslizaba con una precisión asombrosa,
cada nota más rica que la anterior. La música que interpretaba no era solo una melodía, era una historia, un lenguaje sin palabras que hablaba de lucha, de anhelo, de algo demasiado profundo como para ignorarlo. Una melodía impropia de una niña sin formación formal, sin lecciones caras, sin tutores privados. Y sin embargo tocaba con una maestría que nadie en esa sala esperaba. La sonrisa de Richard se desvaneció. Sus dedos apretaron la copa de vino, y por primera vez en años sintió algo inusual, incomodidad. Se suponía que sería una broma, un entretenimiento para él y sus invitados de élite. Él esperaba movimientos torpes, notas chirriantes, un intento desmañado que provocaría un par de risitas antes de que todos volvieran a lo suyo. En cambio, obtuvo una actuación que dejó a toda la sala en un silencio atónito. Lisa estaba de pie junto a la barra, sus manos temblaban mientras apretaba el trapo con el que limpiaba la mesa. Había oído a Emily tocar en casa, tarde en la noche en su pequeño apartamento, pensando que su madre dormía, pero esto era diferente. Esto no era solo música, era una declaración, un desafío, una voz donde las palabras no bastaban. El gerente del restaurante salió de detrás de la barra, atraído por el cambio de energía en el ambiente. Los camareros, normalmente demasiado ocupados para detenerse, se quedaron inmóviles con sus bandejas en la mano, mirando a la chica a la que estaban acostumbrados a ver esperando en silencio a que terminara el turno de su madre. Emily no levantó la vista. No vio la conmoción en los rostros de los invitados, los ojos bien abiertos, la forma en que algunos se inclinaban hacia adelante como atraídos por una fuerza invisible. No notó cómo un famoso compositor, sentado en un rincón lejano, se quedó paralizado con el tenedor a pocos centímetros de su boca. Simplemente tocó. La melodía creció, el arco se movía sobre las cuerdas con una insistencia imposible de ignorar. Y luego, tan fácilmente como había empezado, condujo la melodía a un final lento y elegante. La última nota se detuvo en el aire, prolongándose en el silencio, reacia a desvanecerse rápidamente, como si desafiara a la sala a olvidar lo que acababan de escuchar. Por un instante nadie se movió. Luego, alguien aplaudió. Una persona, lenta y deliberadamente. Después otra, y otra más. En cuestión de pocos segundos, todo el restaurante estalló en aplausos atronadores. Algunos incluso se pusieron de pie. Varias personas gritaron palabras de asombro. Los mismos que estaban dispuestos a reírse de ella ahora aplaudían con admiración genuina, incapaces de contener su sorpresa. Richard, aún apretando la copa, soltó una débil risita, pero esta vez, su tono no tenía la confianza habitual. Algo casi inseguro la había reemplazado. Miró a sus colegas, esperando que se rieran de lo absurdo de la situación, pero en su lugar, los vio asentir y susurrar con aprobación. Uno de ellos, un agente de talentos, incluso sacó su teléfono y susurró algo al otro lado de la línea. Emily bajó lentamente el violín, sus manos firmes, su expresión imperturbable. No sonrió, no buscó elogios. Hizo lo que había venido a hacer. Lisa, incapaz de contener las lágrimas, se secó rápidamente el rostro y se lanzó a abrazar a su hija. La multitud seguía aplaudiendo, el sonido resonaba con fuerza en un espacio que hacía poco había estado lleno de juicio. Richard dejó su copa sobre la mesa, con la mandíbula apretada. Así no era como se suponía que iba a terminar la noche. Los aplausos resonaban en el restaurante, su estruendo contrastaba drásticamente con las risas que habían llenado el aire apenas unos minutos antes. Emily permanecía inmóvil, todavía con el violín en sus manos, su respiración irregular. No había esperado esto. Había subido al escenario sabiendo que querían que fracasara, pero en lugar de eso, los había silenciado a todos. Lisa abrazaba fuerte a su hija, sus manos temblaban mientras hundía el rostro en el cabello de Emily. Años de cansancio. De luchar por sobrevivir, de intentar proteger a su hija de la crueldad del mundo, todo eso se derrumbó en ese momento. Durante años le había preocupado si alguien alguna vez vería el talento de Emily, si alguien creería en ella tanto como ella misma. Y allí estaban, rodeadas de aplausos que no venían de la lástima o la obligación, sino de pura admiración. Al frente de la mesa, Richard Langford permanecía inmóvil, sus dedos aún aferrados al tallo de la copa. Su mundo cuidadosamente construido, donde el poder y el dinero dictaban el valor, acababa de ser derribado por una niña que no tenía nada más que un violín y un don innegable. Dibujó una mueca, recostándose en su silla como si no le afectara,
pero su mandíbula tensa lo delataba. Al otro lado del salón, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris hecho a medida, se puso de pie. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado hacia atrás, y sus ojos agudos no se apartaban de Emily mientras aplaudía lenta y deliberadamente. El nombre de Charles Vidmar tenía peso en la industria musical. Era conocido por haber descubierto a algunos de los más grandes violinistas de las últimas 2 décadas. No era fácil impresionarlo, pero ahora su rostro mostraba algo cercano al asombro. Dio un paso adelante y la multitud se abrió instintivamente para dejarlo pasar. Lisa, al notar el movimiento, se apartó ligeramente, mirándolo con recelo. Emily simplemente levantó la vista, expectante. «Jovencita», dijo Charles, su voz suave pero firme, «¿dónde aprendiste a tocar así?». Emily titubeó, mirando a su madre, luego respondió con tranquila seguridad: «Me enseñó mi mamá». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los ojos de Lisa se abrieron de par en par, sorprendidos. Richard soltó una risa corta y burlona, negando con la cabeza. «¿Quieres decir que la camarera le enseñó a la niña a tocar así?», resopló, levantando su copa para tomar otro sorbo. Lisa se enderezó, el cansancio en sus ojos reemplazado por algo más fuerte. «No siempre fui camarera», dijo con claridad. «Estudié violín en la escuela Juilliard». La reacción fue instantánea, jadeos, susurros de asombro. Las cejas de Charles Vidmar se levantaron ligeramente, su mirada se hizo más aguda. La escuela Juilliard no era solo una institución, era la cúspide de la educación musical, un lugar que solo aceptaba a los más dotados. Y allí estaba ella, sirviendo mesas. Richard resopló, negando con la cabeza. «¿Y qué pasó?», preguntó con un tono de condescendencia. «Adivinaré», la vida se interpuso. Lisa sostuvo su mirada sin pestañear. «Algo así», respondió simplemente. Charles, ignorando la tensión entre ellos, se volvió de nuevo hacia Emily. «¿Tienes alguna formación formal?». Emily negó con la cabeza. «Solo lo que mi mamá me enseñó». Él la observó durante un largo momento antes de volver a hablar. «Me gustaría escuchar más». Buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta con una cinta. «Ven a mi estudio mañana. Quiero ver de lo que realmente eres capaz». Lisa tomó la tarjeta con vacilación, leyendo las elegantes letras doradas: Academia Vidmar. No era solo una oferta, era una oportunidad que podía cambiarlo todo. El murmullo en el restaurante se hizo más fuerte, una mezcla de emoción e incredulidad. La mano de Richard apretó más la copa, la situación se le estaba escapando de las manos. Emily, por su parte, simplemente asintió. «De acuerdo». Charles sonrió. «Excelente. Nos vemos mañana». Con esas palabras se dio la vuelta y se fue, pero su presencia aún se sentía, incluso después de que desapareció entre la multitud. Lisa exhaló, apretando la mano de Emily. El mundo que las rodeaba acababa de dar un vuelco, y al día siguiente, todo sería diferente. La noche había estado llena de acontecimientos, pero cuando Lisa y Emily salieron del restaurante, la realidad comenzó a asentarse. El aire frío les mordía la piel mientras caminaban hacia la parada de autobús, con las luces parpadeantes de la ciudad brillando sobre ellas. Lisa apretaba la pequeña tarjeta en su mano, sus pensamientos a 1000 por hora. Durante años había intentado mantener vivos los sueños de Emily, pero en el fondo, siempre temió que el mundo nunca le diera a su hija una oportunidad real. Y ahora, de la manera más inesperada, esa oportunidad había aparecido. Emily caminaba en silencio junto a su madre, su estuche de violín balanceándose ligeramente en su mano. No sonreía, pero en su expresión había algo inquebrantable, una quietud. No parecía nerviosa ni abrumada, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Lisa la miró. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó. Emily levantó la vista, sus ojos marrones tranquilos. «Debo hacerlo», dijo simplemente. Lisa asintió. El peso de lo sucedido aún le oprimía el pecho. Ella misma había tocado en el estudio de Vidmar, muchos años atrás, como estudiante de Juilliard. Sabía el calibre de músicos que pasaban por esas puertas. Y ahora su hija estaba a punto de entrar en ese mismo mundo, sin formación formal, sin lecciones caras, solo con puro talento y las prácticas que Lisa le daba a altas horas de la noche en su diminuto apartamento.
A la mañana siguiente Lisa planchó el mejor vestido de Emily, un sencillo vestido azul oscuro que les quedaba un poco grande cuando lo compraron, pero que ahora le sentaba a la perfección. Emily, con su habitual delicadeza, preparó el violín, limpiando suavemente las cuerdas antes de cerrar el estuche. No había ni un ápice de nerviosismo ni vacilación en sus movimientos. Llegaron al estudio de Vidmar justo a tiempo. El edificio en sí era imponente, una estructura alta con ventanales de suelo a techo que reflejaban el sol de la mañana. Lisa había soñado alguna vez con tocar allí profesionalmente, pero ese sueño hacía mucho que había sido enterrado bajo las facturas, las responsabilidades y la necesidad de sobrevivir. Dentro el aire estaba denso con los sonidos de los instrumentos afinándose. Músicos iban de una sala a otra, cada uno más pulido y profesional que el anterior. La chica de la recepción las miró, pero al ver la tarjeta en la mano de Lisa, su expresión cambió de inmediato. «El señor Vidmar las espera», dijo poniéndose de pie. «Síganme». Las condujeron por un largo pasillo, adornado con fotografías enmarcadas de músicos legendarios. Emily no se detuvo a mirar, ella continuó caminando, aferrándose al estuche con fuerza. Cuando finalmente entraron al estudio, Charles Vidmar ya las esperaba. Estaba sentado en un sillón junto a un piano de cola, con una tableta en las manos. Sus ojos escudriñaron a Emily con atención. «¿Llegaste?», dijo asintiendo con aprobación. «Bien». Emily dio un paso al frente, sus dedos rozando los bordes desgastados del estuche. Vidmar señaló el centro de la habitación. «Tócame algo». Lisa contuvo la respiración. Ahí estaba, la verdadera prueba. Emily sacó el violín, el peso familiar recayó sobre su hombro. Colocó los dedos, cerró los ojos por un segundo y empezó a tocar. En el momento en que sonó la primera nota, el aire de la sala pareció cambiar. La música no era solo buena, era increíble. Cada nota transmitía una emoción, una profundidad y una precisión que superaban con creces su edad. No había ni rastro de duda o incertidumbre en sus movimientos, tocaba como si el violín fuera una extensión de ella misma, como si la música hubiera estado esperando dentro de ella todo este tiempo, solo necesitando el momento adecuado para ser escuchada. Vidmar se inclinó hacia adelante, su expresión permanecía impenetrable, pero Lisa, observando desde un lado, notó cómo sus dedos tamborileaban en su rodilla, cómo sus ojos se volvieron más agudos. Él no solo estaba escuchando, estaba analizando, evaluando. Cuando Emily terminó, la última nota se quedó en el aire, delicada y cautivadora. Un silencio se cernió sobre la sala. Luego Vidmar se puso de pie. «He oído a muchos músicos», dijo lentamente, «pero nunca he oído a nadie como tú». Emily guardó silencio, no necesitaba hablar. Vidmar exhaló. «Quiero ofrecerte una beca completa en mi academia». Lisa se quedó inmóvil, sin aliento. Apretó el respaldo de la silla frente a ella, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en su interior. Una beca completa, una oportunidad que la mayoría de la gente persigue toda su vida. Emily sostuvo su mirada. «Gracias», dijo, su voz tranquila. Vidmar la estudió por un momento más. «Pero», añadió, «no será fácil. Estarás rodeada de estudiantes que se han estado entrenando toda su vida para esto. Si aceptas, tendrás que estar dispuesta a trabajar más duro que nunca». Emily asintió. «Lo entiendo». Vidmar miró a Lisa. «¿Y tú, Lisa?» Lisa se enderezó, cada fibra de su ser gritaba, «Sí, está lista». «Ella está lista», dijo. Vidmar sonrió ligeramente. «Entonces empecemos de inmediato». Richard Langford había iniciado este momento como una broma, pero sin saberlo, había abierto una puerta que nadie podría cerrar. Las semanas siguientes volaron más rápido de lo que Lisa pudo asimilar. Cada mañana, Emily se levantaba al amanecer, practicaba antes del desayuno y luego se dirigía a la academia, donde entrenaba durante horas. El horario era agotador, mucho más intenso de lo que había experimentado, pero ella nunca se quejó ni vaciló. Simplemente tocaba. Lisa observaba desde la barrera, compaginando su trabajo con el cuidado de Emily para asegurarse de que tuviera todo lo necesario. Cogía turnos extras en el restaurante para cubrir los gastos del autobús, la comida y cualquier cosa que pudiera ayudar a su hija a adaptarse. No sabía cuánto tiempo podría mantener ese ritmo, pero no le importaba.
Era su oportunidad y no iba a desaprovecharla. Mientras tanto, Emily se adaptaba a un mundo completamente nuevo. La academia estaba llena de estudiantes que se habían entrenado desde que aprendieron a caminar. Sus familias eran adineradas, sus recursos ilimitados. Algunos la recibieron bien, impresionados por su talento puro. Otros la veían como una extraña, alguien que no pertenecía a ese lugar. Los susurros la seguían por los pasillos, ni siquiera tuvo un profesor. Llegó aquí por casualidad. Veremos cuánto dura. Emily los ignoró. Nunca le importó demostrar nada a la gente que no importaba. Lo único que importaba era la música. Una noche, mientras Lisa limpiaba después de su turno, su teléfono vibró. Era un mensaje de Emily: ven a la academia ahora. El corazón de Lisa dio un vuelco. Agarró su abrigo y corrió a la parada más cercana. El aire frío de la noche le mordía la piel. Cuando llegó, Emily estaba de pie junto a la sala principal, aferrándose al estuche de su violín con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué pasó?, preguntó Lisa sin aliento. Emily tragó saliva. Un concierto, dijo. Uno importante, y quieren que yo toque. Los ojos de Lisa se abrieron de par en par. Eso es increíble. Emily titubeó. No lo creo. Lisa frunció el ceño. ¿Por qué? Emily bajó la voz. Porque no quieren que tenga éxito. Quieren que fracase. Lisa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La audiencia ya se estaba llenando de estudiantes, profesores e invitados de élite. Era un evento de exhibición, una oportunidad para que los mejores alumnos de la academia actuaran ante profesionales de la industria musical. Ser invitado allí se consideraba un honor, pero Emily no había sido invitada, la habían metido en el último minuto. Lisa se dio cuenta de lo que era, una prueba, o peor aún, una trampa. Agarró a Emily por los hombros. Escúchame. Pase lo que pase, solo toca. Muéstrales quién eres. Emily respiró hondo y luego subió al escenario. El murmullo en la sala aumentó. Lisa vio a Richard Langford en la primera fila, recostado en su silla con una sonrisa. La luz del foco cayó sobre Emily. Ella levantó el violín y empezó a tocar. En el momento en que sonó la primera nota, la sala se quedó en silencio. Los susurros se apagaron. Ella tocó con fuego, con emoción, con una profundidad que no se puede enseñar. Era el sonido de cada lucha que había vivido, de cada momento en que había luchado por ser escuchada. No era solo música, era un desafío. La sonrisa de Richard desapareció. Cuando ella terminó, el silencio se alargó. Luego los aplausos estallaron, ruidosos, imparables. Lisa sintió lágrimas en sus ojos. Emily había ganado. Los aplausos resonaron en el gran salón, su estruendo contrastaba drásticamente con las risas que habían llenado el aire apenas unos minutos antes. Emily permanecía inmóvil en el escenario, su violín aún en sus manos, su respiración irregular. Ella no esperaba esto. Había subido al escenario sabiendo que querían que fracasara. Pero en lugar de eso, los había silenciado a todos. Lisa vio cómo la sorpresa se extendía por la sala. Algunos estudiantes susurraban furiosamente entre sí, sus rostros mostraban un asombro total. Varios profesores intercambiaron miradas de entendimiento, como si se dieran cuenta de que acababan de presenciar algo que estaba mucho más allá de sus expectativas. Y luego estaba Richard Langford, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión que Lisa no pudo descifrar con exactitud. Emily dio un paso lento hacia atrás, como si no supiera qué hacer a continuación. Entonces Charles Vidmar se puso de pie. El salón volvió a quedar en silencio. Él no habló de inmediato, solo estudió a Emily, sus ojos agudos eran indescifrables. Luego por fin dijo: señoras y señores, creo que acabamos de presenciar algo extraordinario. La multitud estalló en una nueva oleada de aplausos, pero Vidmar no había terminado. Levantó una mano, pidiendo silencio. Un talento tan puro, tan crudo y tan potente, no es algo que se pueda ignorar. No es algo que se pueda ocultar. Y desde luego no es algo que deba subestimarse. Su mirada se detuvo brevemente en Richard antes de volver a Emily.
Emily Carter, a partir de este momento, no eres solo una estudiante de esta academia, eres una estrella en ascenso. A Lisa le temblaron las rodillas. Una estrella en ascenso. Las palabras resonaban en su cabeza, casi incomprensibles. Emily finalmente bajó el violín. Miró a Vidmar, a la audiencia, a su madre de pie al fondo de la sala. Luego asintió ligeramente. Gracias, dijo su voz tranquila. El evento terminó poco después, pero la energía en la sala permaneció. Lisa se abrió paso entre la multitud, llegando a Emily tan pronto como ésta bajó del escenario. Antes de que pudiera decir algo, Emily se volvió hacia ella, sus ojos brillaban. Lo logré, susurró. Lisa la abrazó fuerte. No solo lo lograste. Les demostraste que todos estaban equivocados. Mientras salían de la sala, Lisa notó que Richard seguía sentado, sus dedos tamborileando en su rodilla. Ya no sonreía. Miraba a Emily, sus pensamientos claramente a 1000 por hora. A Lisa no le importaba lo que él pensara. Ni lo que pensara nadie. Emily se había abierto camino en un mundo que no estaba hecho para ella, y no solo sobrevivió, lo conquistó. A la mañana siguiente Lisa se despertó con el zumbido incesante de su teléfono. Mensajes de reporteros, músicos y cazatalentos que habían asistido al evento comenzaron a lloverle. La actuación ya se había vuelto viral. Vídeos de Emily tocando se extendían por las redes sociales con titulares como «La niña que asombró a la élite» y «Una prodigio del violín surgida de la nada». Lisa desplazaba los comentarios, atónita. La gente no solo estaba impresionada, estaban inspirados. Querían saber más, querían escuchar más. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, vio a Charles Vidmar, que sostenía un sobre. «Necesitamos hablar», dijo. El corazón de Lisa se aceleró. Sus manos temblaron ligeramente al tomar el sobre y abrirlo. Dentro había un contrato. Patrocinio completo. El futuro de Emily lo había cambiado todo.